nuestro doctor consentido de cabecera, el doctor Carlos Sánchez Muñoz. Él es doctor en ciencias y psicoterapéutico cognitivo-conductual. Es obviamente catedrático en psicología y terapia cognitivo-conductual, subespecialista en terapia de esquemas, coach experto en desarrollo humano y entrenador transformacional, miembro distinguido de la Asociación de Profesionales de la Psicología, ASE. Es obviamente conferencista, pero ya no solo nacional, sino internacional. Ha estado en congresos, seminarios, convenciones, expos, simposios, universidades, programas de tele, aquí con nosotros en radio y de internet también. Es estratega político empresarial con múltiples misiones en el extranjero en las visitas de Estado de presidentes de la República Mexicana. Asimismo, contribuye en distintas comisiones de relaciones exteriores, en el Senado, también estuvo en la Cámara, en algunas secretarías de Estado y algunos organismos nacionales e internacionales. También ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trayectoria educativa, profesional, político, empresarial y social. Es así como le damos la bienvenida a, si lo quieren buscar, está en www.psicologiacsm, las iniciales de su nombre, .com.mx. Está en TikTok, en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter. Además, en WhatsApp al 5510 050777. Se lo repetimos, 5510 050777. Es así como le damos la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Muñoz. Bravo, bravo. Una persona muy joven, muy culta, muy preparada. Una persona que además es altruista, gran amigo, persona solidaria, fraterna. Qué bueno que estás aquí con nosotros, que sí, te teníamos un poquito abandonados, porque afortunadamente luego sí nos llegan a pedir oportunidad de estar aquí en el programa, y pues vamos haciendo pininos, ¿verdad? Como se dice, para ir agendando, pero tú sabes que eres de casa y te agradezco muchísimo que estés participando nuevamente. Ya nos hacías falta, mi querido Carlos. Mi queridísima Aide, pues qué gusto compartir contigo, verte, Rafaela Aguilar, y a todo el equipo de producción, a Tania, qué gusto verlos a todos, y en este gran espíritu universitario. Me encanta la Universidad de la Comunicación, se siente la energía, la buena vibra, y estas carreras maravillosas ¿qué haríamos sin ellos? Muchas gracias por este espacio maravilloso. Gracias. Vamos a tocar un tema que sí nos llama la atención y que no solamente debería de llamarnos la atención en el aspecto en que vemos lo que sucede en las redes sociales, sino también de ocuparnos un poquito qué sucede con la mentalidad cuando te sientes atacado, que además son en ocasiones en las redes sociales te atacan, una, sin conocerte, dos, sin saber el tema, tres, hasta te llegan a insultar, aunque nada tenga que ver una cosa con la otra. Hay defensores de ciertas causas que pues defienden a la ICEBA, porque ni siquiera a veces son parientes de la persona que están defendiendo. Siento yo, sácame de duda, mi querido Carlos, tú como psicólogo, siento yo que es como un desahogo a ciertas frustraciones que trae ya la gente, utilizar las redes sociales y dedicarse a atacar a veces por atacar. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál es el impacto que llega a tener no solo con los jóvenes, sino con las personas adultas, con las personas de la tercera edad, cuando hasta hay bullying con un cierto comentario que no les parece? Quisiera, muy importante poder identificar ese tema de cómo afectan las redes sociales en la autoestima, especialmente de los jóvenes. Sí. Pero quisiéramos entender qué es la autoestima. Y la autoestima es, y por qué es la importante hablar de la autoestima en los jóvenes y cómo el lugar que va a tener en su desarrollo. Cuando hablamos de la autoestima, estamos hablando también puede ser de un adulto, de una persona de la tercera edad. La autoestima es ese autoconcepto que se nutre del autoconcepto,
de cómo me percibo a mí mismo, cómo me valoro, cómo es ese diálogo interno, qué tanto tengo ese autoconocimiento de mis dones, talentos, habilidades, valores, de mis capacidades. Entonces, conforme yo me valore, conforme yo me trate a mí mismo, va a determinar en gran manera mi éxito, pero también va a determinar mis relaciones sociales. ¿Cómo me voy a vincular? Porque si yo me esté guapo, atractivo, buena onda, entonces yo voy a tener mayor confianza. Si yo sé que soy bueno en algo, lo puedo potencializar. Entonces, ese autoconcepto es una parte vital en la personalidad y en la estructura psíquica, mental, emocional de cualquier ser humano. Pero ¿cómo es que formamos este autoconcepto? Y es muy importante, por ejemplo, pensar en la etapa de la juventud. Cuando nosotros sabemos que los seres humanos somos seres tripartitos, tenemos una parte biológica, psicológica y emocional. Y entonces, que ese autoconcepto sí va a afectar, y aquí es poner muchísima atención, porque la parte neuroquímica puede afectar nuestra autoestima, como la parte y cómo las redes sociales pueden afectar la parte neuroquímica. Quiero que vean que cuando nosotros estamos en redes sociales y, por ejemplo, recibimos un like, en ese momento se activan áreas de nuestro cerebro que liberan dopamina. La dopamina es un bioquímico, es un neurotransmisor, que las dopaminas, las endorfinas, que nos van a dar una sensación de placer. Esa como región, cuando comes chocolatito, como cuando tienes sexo, como cuando tienes ciertos placeres del ser humano. exacto, en muchísimos placeres, pero también está presente en muchos procesos mentales, inclusive en el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la parte bioquímica puede afectarnos, ¿no?, nuestro autoconcepto? ¿Cómo es que las interacciones mentales, la parte de cómo nutrimos nuestro autoconcepto y cómo las interacciones sociales van a tener un papel determinante? Nosotros tenemos que identificar que ningún ser humano está plenamente formado en la infancia, la adolescencia, y que el cerebro en particular deja de madurar hasta los 24 años de vida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en edades tempranas? Pensemos entre los 16 y 19 años, cuando un adolescente puede pasar entre 6 y 9 horas diarias, es decir, en redes sociales, y cómo esas redes sociales van a interactuar a nivel bioquímico, neurofisiológico, en la parte emocional, en los aprendizajes y en su desarrollo social. Y por supuesto que en una edad de la juventud temprana, entre los 19 y 24, justamente en esta etapa de la vida en la que estamos aquí en este espacio universitario, donde quizá la gran mayoría de los jóvenes que hoy nos escuchan aquí en la Universidad de la Comunicación se encuentran, ¿cómo les va a afectar emocionalmente? Entonces pensemos en todas esas interacciones que cómo pueden alterar nuestras relaciones, desde cómo construimos nuestro concepto, porque si yo baso mi autoestima en cuántos likes tengo, en cuántos followers, en cuántas interacciones, cuántas personas me están siguiendo, sus comentarios que están haciendo, entonces eso va a ir afectando bioquímicamente. Pero vamos a ver cómo altera todas las etapas de la vida. Por ejemplo, una persona que pasa 6-9 horas en el celular, ¿qué pasa en el ojo? O sea, ya no estamos parpadeando, produce resequedad y puede incidir en factores inclusive de daños a nivel del ojo, el calentamiento de la mano, la posición de la mano, el peso, ¿no? El campo, cómo puede afectar cartílagos, tendones, ligamentos en la mano. El dedo en gatillo. Claro, la posición en la que está nuestro cerebro, nuestra espalda, ¿verdad? La cabeza, la oxigenación, y también qué va a pasar cuando yo estoy tan metido en redes sociales que me olvido, por ejemplo, de comer. Pierdo la noción de ir el control de esfínteres, pipí. Ajá. ¿Qué pasa cuando dejo de alimentarme? ¿Qué pasa cuando estoy a la noche en redes sociales, muy pendiente de TikTok, de Instagram, de Twitter, de Facebook y de Snapchat? Y entonces ya no regulo mis áreas del sueño. Ya tu vida no es tu vida. Ya no. Entonces vamos viendo alteraciones de nivel bioquímico, fisiológico, anatómico, porque ¿qué pasa, no? Los círculos circadianos, que es la regulación del sueño de día y noche, vigilia,
¿cómo eso va a afectar y va a producir trastornos? Sabemos que cuando cerramos el ojo, eso le manda un mensaje el ojo al cerebro para que produzcamos una hormona que se llama melatonina. Entonces, si yo tengo una alta exposición a una pantalla con mucha luminosidad, eso va a alterar mi ciclo de sueño. Claro. Y así va a afectar en otras áreas de nuestra vida, especialmente en nuestro autoconcepto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si pensamos tan solo hace 50 años, en la década de los 70, o si nos vamos un poco más atrás, ¿qué pasaba con un estudiante? ¿Cuántas interacciones sociales podía tener en el día? ¿Y cuál era su margen de referencia que podía tener en esas redes sociales? Por ejemplo, en la escuela había un capitán de equipo, había alguien que era muy popular, podía tener ciertos roles y estereotipos de género, pero ¿qué pasa cuando eso se diluye por cientos de miles de personas, que todo mundo está feliz, está exitoso, que comparte sus logros, sus triunfos, su cuerpazo, el carrazo que tiene, la casa donde vive, las vacaciones que tiene? Vivimos en un mundo maravilloso. En una fantasía irreal, claro, que se vuelve algo idealizado, sí. Y ahí entonces vamos a hablar sobre las grandes consecuencias positivas que nos ha traído las redes sociales. Por supuesto que pero también frustraciones. Pero también podemos hablar de las consecuencias negativas, o sea, cosas muy positivas que hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos, ¿verdad?, con personas que habíamos dejado ver en mucho tiempo. Nos permite, por ejemplo, la cercanía a través de videollamadas, conocer personas de otro contexto, hablar muchísimos temas. Por supuesto que nos ha traído una gran riqueza en el marketing digital y en muchas áreas de la vida nos ha aportado mucho, pero también podemos pensar cómo lamentablemente, como tú lo decías hace un momento, esto, si bien nos puede generar conexión social, puedes haber mayor comparación social y en algunos casos, lamentablemente, la aparición del cyberbullying, que va a ser desde el acoso, la violencia verbal, emocional, que pueden sufrir algunas personas. Y bueno, tú eres una personalidad, una figura pública, pero inclusive aquellas personas que no son figuras públicas, que son atacados y hacen comentarios a la ligera por su vestimento, sí, por su raza, cultura, religión, nivel socioeconómico, orientación de género. Entonces, lamentablemente las redes sociales nos han traído una distorsión de la realidad. Fíjense que si ustedes observan, por ejemplo, las principales redes sociales, hoy inclusive hay estudios que se han hecho sobre los efectos negativos. ¿Qué red social tú dirías que se considera la menos tóxica, la menos nociva? ¿Y qué red social dirías tú que es la más tóxica a la luz de la ciencia? Supuestamente yo, desde mi punto de vista, desde lo poco o mucho que entro a las redes sociales, pienso que la menos tóxica viene siendo X ahora. Actualmente era Twitter. Y la más tóxica es Instagram, para mí. Oye, súper, me encanta lo que dices. Sí, o sea, en efecto, por ejemplo, YouTube se considera una red social que nos da mucha información, que comunica cosas de diferentes temas, de ciencia, de tecnología, que abre diálogos de comunicación. Y también, por ejemplo, X, la antigua Twitter. Nos permite ese diálogo. Pero sí, como bien lo dices, Instagram es la red social más tóxica. ¿Pero por qué es tan dañina, tan nociva en el ser humano? Porque realmente, si vemos el lenguaje principal de comunicación, son imágenes, videos, y entonces eso nos da y aparte, pues, cuántos filtros hay sobre imágenes y cuántas veces se pueden editar videos donde solamente fracciono eso que yo quiero idealizar, esa fantasía que quiero comunicar. Entonces da una visión distorsionada de la realidad. Viene siendo así también una especie de libertinaje, utilizar las redes sociales. Y ahorita que yo te escucho hablar, que ya empezaron a entrar en las preguntas del público, ahorita le vamos a dar la oportunidad a Tania para irlas desahogando. También pensaba yo, hay momentos en la vida en que tienes una actitud así de, ay, qué bonita sal, qué bonita. Y hay momentos en que amaneces apachurradito. Eso, más tu historia de vida, más la actitud resiliente que debes de tener como persona, llegan a afectarte. O sea, si tú tienes un problema emocional por el que estás atravesando, a lo mejor te afecta
mucho más que cuando dices, todo es bonito y díganme lo que me digan, no me interesa. Y tu historia de vida, bueno, ¿cómo ha sido tu historia de vida para ser una persona con cierta actitud resiliente que te permita que se te resbalen las cosas y otros que no aguantan? Claro, creo que aquí estamos hablando de 5 cosas totalmente diferentes. Una es muy importante que sí las personas debiéramos de nutrir y fomentar una actitud resiliente, que es esa capacidad del ser humano de enfrentar la adversidad, sobreponernos a la adversidad, inclusive tomar la adversidad como energía para volar más alto. Pero debemos también reconocer que esas emociones, o sea, es totalmente sano la alegría, la tristeza, el enojo, la frustración, la impotencia, y eso es lo que nos humaniza. Y que así como sería muy negativo alimentar una emoción como el enojo continuo que se puede convertir en ira, o la tristeza exacerbada que se convierte en depresión, es muy importante que nosotros consideremos que todas nuestras emociones son válidas. Y si yo estoy atravesando por la separación de, no sé, la pérdida de un ser querido, la muerte de un animal, el cambio de una escuela, que me mudé de una ciudad a otra, si hay una circunstancia que me produzca tristeza, es totalmente válido esa tristeza. Y no tengo por qué siempre estar yupi, alegre, feliz, exitoso. No, se vale estar triste. Y eso no significa que soy una mala persona, no significa que no voy a ser exitoso, no significa que todo lo demás esté mal en mi vida. Pero si en ese momento vulnerable tú te atreves a escribir algo, obviamente que lo que lleguen a escribir por atacarte o por señalar lo vas a sentir más. Ajá. Y a eso voy, ¿no? Hay que estar preparados a todo y no tomarse las cosas personales. Ajá. Y entonces aquí tus preguntas, ¿no? Por ejemplo, una es, ¿cómo es que yo puedo construir esa fortaleza interna para que esas situaciones, y yo pienso que esto es algo muy importante que debemos enfatizar hoy, y es aprender a no tomarnos las cosas personales. Primero, a desmarcarme, que cuando una persona me juzga, me critica, y especialmente si alguien no me conoce, pues toma las cosas de quien viene. Que te resbale. Recordemos que solamente al árbol que da frutos se le tiran piedras. Entonces es muy importante ser asertivos y no tomármelo personal, poner esas cosas en su justa dimensión y aprender a descolocarme. Y en muchos casos darme cuenta que cuando una persona me está señalando, me está apuntando con un dedo, hay 3 dedos que le señalan a la otra persona. Es decir, lo que les choca, les checa. Eso que no les gusta del otro es lo que necesitan corregir en sí mismos. Pero no siempre. Híjole, ese es otro tema a tratar y que tienes que venir y lo platicamos. Sí, pero muy importante, porque cómo cuidar la salud mental en 2 etapas cruciales de la vida. La adolescencia, cuando justamente nuestro pensamiento se está transformando, ¿verdad? De la infancia temprana a este cambio, ¿verdad? Ya atravesamos la pubertad de los 14 entre los 11 y los 14. Y ya en la adolescencia, de los 14 hasta los 18 años, cómo en esas etapas de la vida es muy importante mi autoconcepto. Sí. ¿Cómo? Porque es muy importante la autorregulación. Y fíjense cómo las redes sociales, que si bien hay muchos juegos interactivos en tiempo real que se pueden jugar, nos pueden limitar el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cuál es la inteligencia emocional? Esa capacidad de autoconocimiento de mis emociones, pero también conocer las emociones de los demás y poder gestionar y regular mis propias emociones. Entonces es súper importante en estas etapas de la vida yo poder desarrollar mi inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa? Si ese tiempo, si yo estoy invirtiendo, un adolescente invierte de 6 a 9 horas en redes sociales, o por ejemplo, hay estudios que dicen que entre 4 y 6 horas un joven, ¿verdad?, entre los 19 y 24 años puede pasar en redes sociales, eso imagínense, o sea, significa a que al menos cada 6 minutos, más de 150 veces al día, una persona puede estar viendo su celular. Ay, y yo me atrevo a pensar que muchísimo más checan, ¿no? Entonces, sí, ahorita me gustaría que pudiéramos hablar sobre indicadores que demuestran que tu salud mental ya está gravemente afectada por las redes sociales, y también quisiera compartirles tips de cómo aprender a que las redes sociales no nos afecten tanto. Que no nos coman nuestro tiempo. Y preguntitas del público nos dicen:
bueno, va con continuidad de lo que estábamos tratando. Todos avisan de las cosas negativas de las redes sociales, pero con medida hay algo bueno que dejen las redes para nuestra psicología. Y la otra dice, ¿qué pasa con aquellos que fingen una vida llena de lujos o llena de amor cuando no es así? ¿Cómo apoyarlos a que se centren en su realidad? Llena de glamour que hasta, como dicen, hay envidia, no hay de la buena ni de la mala, hay envidia. Pero bueno, pues es envidia de la buena cuando vemos que todo les va bien a todos. ¿Qué beneficios tienen las redes sociales? Y yo les diría que muchas, Los pero buenos, principalmente esos beneficios que nos aportan, nos suman, es la conexión y la comunicación. Esta parte, mantenernos en contacto con amigos, familiares y colegas, independientemente de la distancia. Pero dos, muy importante, redes profesionales. Recordemos plataformas como LinkedIn que facilitan la conexión con personas de diferentes industrias y nos dan la oportunidad de obtener beneficios laborales, colaboraciones, el desarrollo profesional. Y por supuesto que las redes sociales nos dan acceso a la información. Es una fuente importantísima de noticias, de actualizaciones, de una gran variedad de contenido, memes, ¿verdad? Juegos que se vuelven virales, y también nos concientiza, nos hace parte más sensible de nuestras comunidades, ya que nos sensibiliza, y hay muchas personas que son activistas, que en diferentes plataformas que promueven, ¿verdad? Ya sea por animales, por diferentes causas, y también eso nos permite dar apoyo comunitario. Yo recuerdo la gran labor, Aide, que tú hiciste, por ejemplo, durante el sismo en la Ciudad de México del 2017, a través de redes sociales, para canalizar ayuda, para denunciar situaciones de riesgo en la colonia Condesa. Entonces, pues sí, tiene muchísimos beneficios. Nos acerca con la familia, que muchas veces a través de las redes sociales nos damos cuenta en qué andan haciendo, y aunque a veces nos andan presumiendo, dicen, yo te conozco, pero yo creo que sí es muy positivo, tiene muchas cosas positivas, y sí, aunque presuman, eso también nos estimula para que pues también uno se ponga las pilas, ¿no? Ajá. Pero también tenemos que tener mucho cuidado de cómo algo bueno puede influir, pero negativamente, o influir en la autoestima de las personas. Cuando las personas el contenido lo utilizan para hacer una comparación social, cuando comparan sus vidas con los demás en redes sociales, y entonces van desarrollando sentimientos de inferioridad, piensan que los demás son más exitosos, más felices, o constantemente están buscando la validación externa. Es decir, cuando buscan la aprobación en redes sociales por medio de los likes, de los seguidores, de cada vez generar interacciones más, yo diría, hasta violentas o grotescas, por medio de fotografías y videos, que algunos, como tú has dicho, son más susceptibles ante este tipo de comportamiento. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado, y hay que tener un filtro de la realidad, de estar conscientes que no todo lo que está en redes sociales obviamente es cierto. Yo aplico de vez en cuando, y dime tú, Carlitos, si es positivo. Yo, desde mi punto de vista, pienso que sí es positivo. Yo le llamo desintoxicarse de las redes sociales. Es decir, yo de vez en cuando dejo de escribir, de subir absolutamente nada, ni a Facebook, ni a Twitter, ni a nada. Sí llego a entrar y veo algunas cosas, pero lo tomo así como para no engancharme en las redes. Lo tomo como descanso, yo lo llamo desintoxicación. Durante un mes y medio, no escribo nada, no nada. Me encanta lo que tú estás diciendo, porque aquí, justamente, como ya lo mencionabas antes, hay un tema que es una realidad, y es la adicción a las redes sociales. Y entonces, ¿qué indicadores yo puedo tener de que justamente necesito ya un detox, una desintoxicación de mi cerebro? Y yo les diría, mira, punto número 1, ojo, si tú tienes un uso excesivo de las redes sociales, es decir, algo que ya va muchísimo más de lo habitual de cualquier persona, que no importa el lugar, el momento donde estés, pero todo el tiempo tienes que estar, y inclusive tienes esa sensación de FOMO, fear of missing out, ¿no? Sientes el miedo a perderte algo, y que tienes, no importa si estás en el banco y te dicen, es que no puedes tener el celular, no, tú necesitas esa, que va esto de la mano, ¿no? Y como la gente que fuma, ¿no? El cigarro. La ansiedad. Y
Y fíjense que justamente me encanta lo que acabas de decir, porque cuántas personas, o sea, que tienen una adicción al tabaco y dices, Sí. a ver, ¿cuántos tabacos te fumas al día? ¿O cuánto tiempo puede pasar entre tabaco y tabaco? O se despiertan O- y buscan el cigarro. O por una copa, o por... Ajá, pero imagínate qué tan adictivo es, más que el tabaco, más que el alcohol, las Las redes redes sociales. sociales. Porque aquí pasan no más de 6 minutos para checar el celular. Esa interacción, o sea, es la incapacidad para desconectarse, porque ya lo hacen de forma compulsiva, el estar checando. Y veamos, ese va a ser todo un tema, cómo las redes sociales están programadas y nos programan para desarrollar esa de la compulsión, pasarnos a la adicción. Y entonces, si una persona, a ver, yo les estaba hablando sobre ¿qué señales de que ya estás desarrollando una adicción? Y les decía, uso excesivo. 2, la incapacidad de desconectarte. Si tú ya estás en situaciones inapropiadas y tú dices, a ver, estás con tu pareja en una cita romántica y tienes que estar viendo tu celular, cuidado. Si Ay, estás qué en horror. el cine y tienes que estar checando tus redes sociales, cuidado. No. Si te estás besando con tu novia y no puedes dejar de ver el celular, cuidado. Ya no quiero decir si estás haciendo otra cosa y tienes que checar tus redes sociales, cuidado. Y apenas terminas y estiras la mano para agarrar el Ajá, celular. y entonces cuando las redes sociales se vuelve un mecanismo para una comparación constante, cuando ya estás pensando en los demás que postearon, que hicieron, y justamente va acompañado de una sensación de inferioridad, de envidia, de depresión, ahí warning, porque esto, el mal uso, te va a generar una frustración y te va a pasar factura en tus redes sociales naturales, con papá, mamá, te vas a alejar de ellos y entonces te va limitando tu vida cotidiana y vas a ver síntomas físicos, emocionales y vas a necesitar siempre una gratificación inmediata. El mal uso y el abuso siempre son malos, pero ya tenemos más preguntas del público. Nos dicen acá, la mayoría de los niños ya no quieren ser médico, policía, bombero, etc. Influencer. ¿Cómo hablar con ellos para empezar a cambiarles el chip y que quiten todo lo que ahora ven en redes sociales? Otra, vemos actualmente caricaturas muy grotescas que a veces los padres no ponemos atención, pero están generando pesadillas en los niños. Ojalá pudiéramos poner ahí un poco. Gracias, saludos al estudio. Y luego dice, por Jiménez Rojas, por lo que dice, creo que yo soy adicto a mi celular, ahora que sigo. Ándele. 3 en 1, fueron 3 preguntas en una. Bueno, comencemos por la última, sí me acuerdo, porque ahí decía, me ha vuelto una adicción Adicta, al celular, y justamente ahí vemos la obsesión, cuando ya hay pensamientos recurrentes sobre una red social y tienes la necesidad de revisar las notificaciones, las actualizaciones, y tienes esa dificultad, ahí podemos ver una clara síntoma, y eso justamente produce el aislamiento social, porque lo que lejos de acercarte te aleja de las personas del mundo real. Oye, pero lo bueno es reconocerlo. Malo cuando ni lo reconocen. Sí, pero lamentablemente eso puede pasar muchas facturas porque va a generar un cambio de humor. Las personas experimentan ansiedad, irritabilidad, tristeza, enojo cuando no pueden acceder a las redes sociales. Y entonces ahí cuando tú ya te enojas porque no tienes internet, si te enojas porque ya se te cayó WhatsApp, si ya tus emociones se convierten tu felicidad en porque nadie te ha comentado, cuidado, ahí hay un warning. Y ya no digamos cuando te está afectando el sueño, Cuando te quedas sin crédito. cuando prefieres estar en redes sociales por dormir. ¿Cómo va afectando tu autoestima? Cada vez te sientes más chiquito y no te sientes suficiente porque estás viendo que cuántas personas tienen millones de followers o lo que están haciendo. Entonces esto va a impactar, por supuesto, la vida académica, laboral, y va a deteriorar la salud física, dolores de cabeza, problemas de visión, dolores de cuello, de espalda, y por supuesto que es algo muy engañoso que va a traer una dependencia emocional y la pérdida de interés en la actividad. Y la primera pregunta. La otra pregunta era sobre las caricaturas. ¿Cuál era la pregunta de las caricaturas? Bueno, era como comentario que últimamente hay caricaturas muy agresivas o que asustan a los niños, y entonces que pusieran ojo ahí. Y la otra nos comprometemos es que a traer a médicos, policías o bomberos. Sí. Pueden ser que cómo hablar con ellos para cambiar el chip. Nos comprometemos para nuestra amiga Radio Escucha o amigo, no sé qué sea, traer a Carlos para que platiquemos
sobre ese tema en particular, porque sí requiere hablar sobre ello. Y la otra pregunta era, Tania. Se queda esta pregunta en el aire justamente. Sí. Que ¿cómo le digo a esta nueva generación donde los niños ahora lo que quieren ser influencers, quieren ser youtubers, ¿no? Y ya no quieren ser médicos, arquitectos, ingenieros, odontólogos, abogados, no. Ahora su sueño máximo es ser influencers. Y yo pienso... y bueno, que estudien, aunque sean influencers, pero luego no estudian y las chicas se encueran. ¿Qué es eso? Bueno, ese es otro tema, porque ahí vamos a hablar de verdad, se puede hablar hablando de redes sociales, pues el bendito OnlyFans, donde ya lo que quieren es capitalizar sus atributos naturales. Ya sin siquiera, ya no digamos no trabajar, sino no pensar. Y que ya lo hemos platicado en otros medios, ¿verdad? En otros programas, sobre, pues ya que buscan Sugar Daddy, Sugar Mommy, porque de todas las redes sociales se han desprendido una serie de modas. O sea, que ha sido la historia de la humanidad, pero cómo se han exacerbado esa visión distorsionada, justamente como nos mencionaba el radioescucha que nos acompaña, sobre, bueno, cómo una visión distorsionada de las profesiones o de lo que es un modelo aspiracionalista de éxito, de autorrealización, o como un modelo, pues fíjate, justamente, ¿no? A ver, ¿cómo quieres que lo cambies si es lo único que ve? Si el niño pasa de lo primero, mira, triste, la Organización Mundial de la Salud, ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un organismo científico, una comunidad científica, dice, ningún niño, ojo, ningún ser humano antes de los 2 años de vida debiera de tener un dispositivo, claro, llámese tablet, iPad, celular, no lo debiera. Bueno, es terrible el tiempo que pasan. ¿Y qué pasa cuando la madre es la primera persona que le da la tablet y la primera persona que le da esos, Luli Pampín, ¿no? Que exitosísima, con canciones de niños, pero para entretenerlo en las reuniones. Entonces, ¿qué pasa? No le estoy tirando a nadie, o sea, es mera coincidencia, no por algunos... Si les cae el saco, bueno. No fue pedrada para alguien que conozca en especial, ¿no? Pero el punto está de que justamente, muy, 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 muy importante, a ver, la palabra motiva, el ejemplo arrastra. A ver, mamá, ¿tú cómo le dices que no lo haga si todo el día te está hablando tu hijo y tú estás en tu celular y estás checando tus redes sociales? O tú estás posteando, o tú te estás tomando 1000 fotos y entonces, ¿con qué autoridad moral, cómo le vas a decir a tu hijo que no lo haga cuando tú eres la primera persona que le está dando seguimiento, le da likes y está hablando, es el tema de conversación? Entonces, a ver, seamos congruentes. ¿O no te has topado con alguna persona con la que están hablando, de repente agarra el celular, se pone a verlo, tú sigues, porque bueno, hay personas que podemos multichatear, estar viendo el celular, estar escuchando a Carlos lo que dice, y de alguna manera tenemos así como la antenita parabólica, pero se clavan tanto en el celular estas personas que tú sigues hablando pensando que te escuchan, de repente les dices, ¿tú qué opinas? ¿Me escuchaste? ¿Qué dijiste? Perdón, es que no te presté atención. ¿Da hasta coraje o no? Sí, pero a ver, hay que separar peras de manzanas. Por supuesto que en este momento estamos haciendo un programa que se está transmitiendo en vivo, que tienes una serie de monitores porque estás al mismo tiempo con cabina, estás justamente con Tania en un control remoto, y obviamente tienes una serie de dispositivos que por producir este programa. Sí. Pero inadmisible en una reunión donde, a ver, estás en una comida familiar y todo el mundo con su celular. Sí. No, o sea, las personas, el ser humano, los mamíferos, por millones de años de evolución, o sea, si pensamos en el iPhone, estamos en el iPhone 15, tenemos menos de 15 años de escasamente, ya no hablemos, o sea, desde la aparición de los celulares, o sea, del smartphone, con las aplicaciones, o sea, ¿hace cuántos años estaba Facebook? ¿2004? O sea, escasamente, ¿cuántos años han pasado que nosotros tenemos estos dispositivos? No, nosotros necesitamos regresar al contacto visual, a sentirnos de un abrazo cálido, respetuoso, amoroso, entre amigos, con familia, y no se vale que estar con el celular. Oye, los besos virtuales son bonitos.
Pero Pues, los que están en persona son a ver, el mejor. sexting es otra cosa. Los Esa personas- también es parte de las redes sociales, ¿verdad? Lo que ha traído. Pero, ¿qué tal en persona? Ah, pues claro. Oye, el sabor, el todo, olor, el calor, todo. las sensaciones. Claro. Entonces, sí, súper importante que cuidamos, regresando a la pregunta, nomás cerrar, congruencia. Si queremos hacer algo, tenemos que ser congruentes y justamente queremos que conozcan que hay otro universo, hay que presentárselos, hay que enamorar a esas nuevas generaciones, a estos niños de todo esto maravilloso, como desde niños, ¿no? Veíamos películas sobre el espacio y veíamos tantas cosas que nos fueron apasionando. Y que no se enamoren virtualmente, porque luego se las encuentran en persona sin filtros. Oh, my Ya voy God. a empezar a cotorrear, ¿verdad? Hoy nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Muñoz. Él es doctor en ciencias y psicoterapeuta cognitivo-conductual y es coach experto en desarrollo humano y entrenador transformacional, entre otras muchísimas cosas. También lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Psicología CSM. Ahí lo encuentran, o en el WhatsApp 5510 050777. Lo repetimos, 5510 050777. ¿Alguna Y más que pregunta? en Ajá. nuestras redes sociales, @UCRadio.mx, o bien Locutora y de Reynoso, también todas las plataformas para dudas, preguntas, comentarios, quien quieren que entrevistemos, el tema que quieren que tratemos el experto. Y más que preguntas son comentarios, nos dice, es cierto, comienzo con la docencia y fue duro ver que ahora los niños son extremadamente berrinchudos, hiperactivos o sienten que son millonarios, el dinero se gana fácil. Es difícil centrarlo. Ojalá en casa nos ayuden los papás. Así es. Me ha tocado ver que luego siguen a TikToker creyendo todos los consejos de parejas, matrimonios, el deber ser, y todo valió porque todos quieren ser relevantes en el centro de la relación. Ojalá también se pueda cambiar. Y en la vida real es tan diferente. Pues nos quedan 5 minutitos, Carlitos, todos tuyos. Gracias. Quisiera retomar esos comentarios valiosísimos. Gracias por su interacción. Me encantaron sus comentarios porque es cierto. Miren, a la luz de la ciencia, cómo las redes sociales están no solamente afectando nuestro pensamiento, nuestra madurez cerebral, nuestras conexiones, estas zonas de gratificación del cerebro, como cada vez un ser humano necesita una mayor dosis de dopamina, así como un adicto necesita cada vez más alcohol para lograr el mismo efecto, necesita más cocaína, más heroína, cómo se está condicionado el cerebro donde ya nada le mueve a esa persona. O sea, ¿cómo a un niño le vas a dar un libro después y le vas a decir que no tiene sonido, que no tiene luces, que no se mueve, que se concentre? Se está perdiendo la atención. Warning, esto es súper peligroso. Pero ojo, ¿qué tanto algunas redes sociales están detonando? No mi opinión, y sí lo he visto en terapia, cómo hay redes sociales que pueden estar favoreciendo de la tristeza a la depresión, estados de ansiedad, por supuesto trastornos del sueño, por supuesto que está pasando factura con muchas enfermedades mentales. Entonces, y una que se está potencializando, si era el 6% de la población, es el trastorno narcisista de la personalidad. Uh-huh. Hay personas, ¿qué es el trastorno narcisista? Esa necesidad de grandilocuencia, de admiración, de adulación, de ser una persona soberbia, egoísta, prepotente, que siempre está arriba de los demás, que necesita sentirse. ¿Y qué tanto justamente las redes sociales están alimentando y están formando personas narcisistas? Desde la mamá, que nace el niño y lo primero que hace es crearle su cuenta de Insta. Ay, sí. Y desde bebé, gente que hasta sus animalitos, sí, que tienen sus animales sus y les hacen su y les Insta. hacen su Insta. Y entonces, ¿cuál es? O sea, a ver, tómate la foto y ya no hablemos de las figuras públicas que tienen hijos y entonces ya hay niños actores y niños modelos y que los van metiendo a la industria, ¿verdad? Porque a eso se dedican los padres. Pero ¿qué pasa donde la mamá... todas las cosas, toda su vida tiene que ser pública? Entonces ya las personas pareciera que si su vida no está en Instagram, carece de sentido. Sí, y entonces ¿verdad? yo ya no vivo y hago las cosas para mí, para disfrutarlas. Lo hago para alimentar las redes sociales. O para subir tu ego. Ajá, y entonces vemos casos exacerbados, ¿no?, que han sido noticia en medios nacionales en las últimas semanas de youtubers famosos que de la prepotencia y la soberbia pues pasan al trastorno antisocial de la personalidad
menor edad que ya son delincuentes, ¿no? Que agreden a personas. Como lo hemos visto últimamente.